Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Delgado, continuando con las charlas del ciclo de instrumentación quirúrgica 2022. El tema que vamos a desarrollar hoy es duodeno-pancreatectomía. Vamos a hacer una mención de las opciones clínicas y diagnósticas más frecuentes que llevan a este tipo de procedimiento y luego ahondaremos en el desarrollo de la técnica en sí. Primero hay que hacer una mención y recordar un poco la topografía y lo complejo de la topografía desde el punto de vista anatómico del páncreas y sobre todo de su sector cefálico. Recordemos que el páncreas está topografiado en la cara posterior de la transcavidad de los epiplones. Es una zona de verdadero pasaje anatómico, tanto de estructuras vasculares como biliares, de suma importancia, por lo que hace extremadamente compleja la resección a nivel pancreático y sobre todo a nivel cefálico. Recordando un poco y visualizando un poco la imagen a modo de esquema, tiene un amplio contacto con estructuras vasculares que son de suma importancia, como podemos ver o apreciar la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior, que pasan por detrás del istmo o el cuello pancreático, eh, la vía biliar en su sector distal, mencionando sobre todo lo que es en este sector el conducto colédoco, que tiene un trayecto intrapancreático para desembocar en el duodeno. Tenemos todo un amplio contacto a nivel duodenal, duodeno 1, 2, 3, a nivel cefálico, lo cual hace que la topografía cefálica sea extremadamente compleja y requiera varias resecciones de órganos, de diferentes órganos y de algunas estructuras vasculares para poder realizar este procedimiento o esta técnica, que es la más frecuente, la duodeno-pancreatectomía cefálica. Son otros esquemas donde se logra visualizar lo complejo de la topografía pancreática a nivel intraabdominal, destacando sobre todo la complejidad del sector cefálico por el contacto vascular, biliar, duodenal que este órgano posee. Estas son piezas de resecciones anatómicas. Vean cómo se ve, como mencionábamos en el esquema, la arteria mesentérica superior, la vena, el páncreas, en su sector cefálico, el cuello o el istmo pancreático, donde por detrás pasa la arteria y la vena mesentérica superior, que luego va a recibir al tronco esplenomesenterico y formar la aorta en su sector venoso. La mesentérica superior, rama directa de la aorta, se ve todo lo que es el páncreas, cuerpo y cola, y aquí se ve el vaso en esta pieza anatómica. Esta no va a ser la pieza anatómica definitiva de una duodenopancreatectomía cefálica, porque va a incluir la resección de su sector cefálico pancreático, y lo que vamos a hacer es una conservación del cuerpo, cola y obviamente del vaso, simplemente para mostrar el órgano en una pieza anatómica cadavérica. Lo mismo se ve aquí, lo contacto y lo estrecho de su relación de la cabeza pancreática con el sector duodenal, lo complejo de las relaciones vasculares, lo complejo de las relaciones con ramas que vienen directo de la aorta, ¿verdad? Lo que va haciendo que sea una cirugía, si se quiere, de las más complejas desde el punto de vista de la cirugía general, por lo complejo de la resección y las anastomosis. Entrando en lo que son las indicaciones de cuándo nosotros tenemos que realizar una duodenopancreatectomía, en este caso puede ser cefálica, que es la más frecuente. En general está vinculada a patología maligna, patología neoplásica, y dentro de estos a los cánceres periampulares. Los cánceres periampulares, la enorme mayoría, más del 80%, son cánceres cefálicos a nivel pancreático, pero existen también otros tumores, tumores del colédoco distal o duodenales, que se incluyen dentro de lo que son los tumores periampulares, que pueden tener indicación de igualmente realizar una duodenopancreatectomía cefálica, aunque el tumor no sea originario del sector cefálico del páncreas. Referente a la epidemiología, la incidencia va en aumento en los tumores de páncreas, sobre todo los cefalopancreáticos.
En Occidente es la cuarta causa de muerte por cáncer en hombres, la quinta en mujeres. Tiene una gran tasa de mortalidad, aún con los tratamientos, incluso neoadyuvantes, de cirugía y después de adyuvancia, igualmente seguimos con una tasa alta de mortalidad y con una sobrevida baja. Tiene una supervivencia a los 5 años, este tipo de tumores, los tumores de páncreas, globalmente entre el 5 y el 10%, 80% aproximadamente de los casos se dan en pacientes entre 60 y 80 años y tiene mayor incidencia en hombres que en mujeres. Referente a los factores de riesgo o qué factores eventualmente podrían contribuir a la aparición de este tipo de neoplasia, es claro que tiene mayor incidencia en la raza negra, algo de relación con la diabetes, eh, también tiene relación con la pancreatitis crónica, con la forma, tiene alguna vinculación con la forma heredofamiliar, pero no está del todo demostrado. Sí, con el tabaquismo, no se ha establecido relación con el consumo de alcohol o café, y bueno, el consumo de nitrosaminas, carne roja y carbohidratos podría tener una vinculación con este tipo de desarrollo de este tipo de tumores. Dentro de su elemento más característico, sintomático, ¿verdad? Por lo cual pueden llevar a consultar a un tumor periampular. En general son las ictericias, que la definimos como la coloración amarillenta de piel y mucosa, y en general dentro de estas, que existen varios tipos, generalmente se dan las de tipo poshepático, ¿no? Que se caracteriza o se diagnostica en el funcional del hemograma hepático con una bilirrubina directa aumentada, ¿verdad? Una bilirrubina total aumentada, expensa directa, y de causa en general obstructiva. Obstructiva, ¿por qué? Porque el paciente tiene un neoplasma periampular. En las tres topografías que hicimos mención, dijimos que más del 80% de esas tres topografías se dan a nivel cefalopancreático, y ese tumor que crece, que expande rápidamente por las relaciones anatómicas, comprime el coledoco con su sector distal y evita o no permite el pasaje de la bilis desde la vía biliar principal hacia el duodeno. Esto genera acumulación de bilis, obstrucción del pasaje y una ictericia de tipo poshepática, que muchas veces, ante el dolor de la ocupación abdominal y de algunos otros síntomas que pueden presentar estos pacientes, en general se manifiesta de forma primaria por ictericia. Entonces, hay muchas formas de clasificar lo que son los tumores pancreáticos. Los tumores pancreáticos los podemos dividir en lo que son los tumores benignos, que son tumores de los islotes, el cistoadenoma, que puede ser ductal, acinar, y bueno, y los más frecuentes, los malignos, que son carcinomas en general ductales. Otra forma de clasificarlos son exócrinos, endocrinos. Hay tipos de endocrinos que son el insulinoma, el gastrinoma, el glucagonoma, que son tumores secretorios justamente de cada una de estas hormonas. Eh, y después se pueden dividir en los que son tumores sólidos, que en general los tumores cefalopancreáticos de tipo carcinomas ductales son tumores sólidos, irregulares, de borde mal definido, que invaden estructuras eh, que tienen un crecimiento en la glándula y pueden invadir estructuras vecinas. Y también existen los tumores quísticos. Los tumores quísticos muchas veces tienen más vinculación con el tipo de tumores benignos. Pero tanto los tumores benignos como malignos pueden tener indicación o pueden todos terminar en una duodenopancreatomía cefálica, porque a veces esos tumores benignos no es simple o de descartar que no se trata en realidad de una neoplasia maligna, o incluso algunos tumores benignos, muchos tipos, pueden tener mayor probabilidad de evolucionar hacia un tumor de tipo o de estirpe maligno. Por lo cual, aunque sean benignos, pueden tener indicación de duodenopancreatomía. Bien, dentro de los tumores malignos, entonces ahora pasamos a lo que es el carcinoma ductal específicamente. Comprende todos los tumores malignos que se originan en las células de los conductos pancreáticos, y si bien comprenden más de un tipo, en la práctica el término carcinoma ductal es sinónimo de adenocarcinoma, ¿verdad? Que son más incluso que el 70% de los carcinomas ductales, o el 70%, sí, de los carcinomas ductales. Y en general, si lo vamos a topografiar o a hacer mención
respecto de su anatomía, de la anatomía patológica y de la topografía, el 60%, 60-70%, se dan a nivel cefálico, a nivel cefalopancreático. Hay un 15% que se originan en el cuerpo, un 5% en la cola, y el 20% afectan difusamente al órgano. Los tumores del cuerpo y cola se comportan como tumores ocultos, dado que no suelen manifestarse por ictericia en general. ¿Por qué? Por las relaciones anatómicas que fueron mencionadas en las primeras, mostradas en la primera diapositiva. El tumor cefálico tiene una estrecha vinculación con lo que es la viabilidad principal en su sector distal, ¿verdad? El cuerpo y la cola no tienen esa estrecha relación anatómica, por lo cual un tumor que crece a nivel de cuerpo o de cola, en general da manifestaciones muy tardías y no se manifiesta con ictericia como fue mencionado anteriormente. Bien, y entrando en lo que es la técnica específicamente, vamos a mencionar algunos lineamientos, intentar ver algunas imágenes y entender una técnica quirúrgica que es extremadamente compleja, es una de las cirugías más grandes, en la cual nos embarcamos los cirujanos generales, cirugía técnicamente demandante, que requiere mucho tiempo operatorio, muchas veces entre 5 o 6 horas, en lo cual requiere una atención y una concentración en todo momento a lo largo del procedimiento. Se puede y actualmente se está insistiendo más, al menos en iniciar el procedimiento de forma laparoscópica. ¿Por qué? Porque el procedimiento laparoscópico de inicio permite visualizar lo que es toda la cavidad abdominal, hacer una exploración centrípeta al órgano, tomar muestras biópsicas de tejido y ganglios para anatomía patológica eventualmente, mejora la visualización de lo que es el sector cefálico pancreático, sus relaciones anatómicas, permite la visualización de metástasis hepática, carcinomatosis peritoneal, ascitis. Estos serían todos elementos que nos permiten estadificar el grado en que se encuentra de avanzado o el grado de avanzado que se encuentra el tumor. Y esto podría eventualmente evitar una laparotomía innecesaria. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos la laparoscopía y encontramos o visualizamos elementos de incurabilidad, puede muchas veces no tener indicación de seguir en el procedimiento laparotómico para realizar el procedimiento resectivo, que nos embarcaremos en una cirugía resectiva en el entendido de que no encontremos elementos de incurabilidad ni de resecabilidad en el intraoperatorio. El abordaje laparoscópico permite todo esto, pero también permite avanzar en lo que es la apertura de la tracavidad de los epiplones, visualizar la glándula, realizar la maniobra de Kocher para la movilización del sector cefálico pancreático hacia medial, visualizar la cava, la aorta, ver si tiene ganglios intercavoaórticos, de los cuales además se puede tomar muestra y mandar anatomía patológica, y de confirmarse ese grupo, el grupo 16 positivo, sería una enfermedad incurable, por lo que eventualmente se podría no avanzar en ningún procedimiento laparotómico. Nos va a permitir, se puede por abordaje laparoscópico hacer el pasaje a través del cuello, ¿verdad? Se puede seccionar el estómago, se puede hacer incluso hasta la sección pancreática antes de llegar a lo que es la conversión o el abordaje laparotómico. Y bueno, entrando en la laparotomía en sí, tiene indicación restringida, lo puse así porque uno se embarcaría en una cirugía, en un abordaje laparotómico, cuando crea que la cirugía va a ser de intención pretendidamente curativa. Y bueno, los tratamientos son quirúrgicos cuando, como dijimos, la intención de esto es curar el tumor, que muchas veces no se logra porque tiene una sobrevida baja, pero termina siendo a veces la mejor paliación. Y tratamientos no quirúrgicos, y ahí hay tratamientos paliativos que muchas veces no incluyen lo que es la cirugía, si anteriormente se pudo determinar elementos de incurabilidad o incluso de irresecabilidad en la valoración y en la estadificación del preoperatorio, con todo un arsenal terapéutico que contamos actualmente, estudios imagenológicos, ecoendoscópicos, funciones, etcétera, que nos van a permitir estadificar de forma correcta antes de llegar a una cirugía compleja, que requiere mucho, mucho tiempo, que es agresiva, que tiene una morbilidad alta y una mortalidad también alta,
por lo cual es fundamental que estos pacientes estén correctamente estadificados. Y bueno, en la actualidad se usa la duodenopancreatectomía cefálica, ya que la pancreatectomía total no muestra una mayor tasa de supervivencia, presenta mayor número de complicaciones, por lo cual para los tumores, si son cefálicos, en general optamos por la duodenopancreatectomía cefálica. Si fuera un tumor de cuerpo o de cola, se realizarían las pancreatectomías distales, caudales, con preservación esplénica o incluyendo lo que es el vaso, y conservaríamos el sector cefálico. Pero vamos a hacer una mención de lo que es el procedimiento más frecuente, más común, que es la duodenopancreatectomía cefálica. Y entonces, a modo esquemático, en estas imágenes, ahora vamos a ver otras un poco mejores, en el sentido de que se ven mejor las estructuras anatómicas. Este procedimiento, como dijimos, la más utilizada para la duodenopancreatectomía cefálica es la duodenopancreatectomía cefálica, un procedimiento de Whipple con reconstrucción a la Chain. El procedimiento de Whipple es lo que es el tiempo resectivo, si se quiere, que más o menos en la mitad del tiempo se está realizando la resección del órgano, del sector cefálico pancreático, y después se va a un tiempo de reconstrucción, ¿verdad? Que es el procedimiento de Whipple con reconstrucción en la Chain. El procedimiento entonces de Whipple receptivo, como muestra acá el esquema, en gris y en zona punteada está todo lo que nosotros vamos a resecar. ¿Por qué vamos a resecar tanto si en realidad tenemos un sector cefálico con tumor pancreático? Por las estructuras anatómicas que están muy próximas en el órgano. Entonces nos obliga a hacer una resección a nivel gástrica, una sección a nivel gástrica distal, una sección a nivel de la vía biliar principal, en el hepático común, por encima de la confluencia cística coleoceana, y una resección de todo el duodeno, de todo el sector del duodeno, dejando libre un sector yeyunal. Entonces, una vez resecado todo esto, y por supuesto el sector cefálico pancreático, ¿no? A nivel del istmo, del cuello en general es donde se secciona, y esto lo que se ve en la figura del medio es lo que nos va a quedar luego del tiempo resectivo. ¿Qué nos queda? Un páncreas seccionado a nivel del istmo del cuello, donde se ve el cuerpo y la cola. Nos va a quedar un sector de vía biliar, el hepático común, que fue seccionado, que es el que figura como 1. Ya se va a incluir en la pieza la vesícula biliar, o sea que acá no se ve en este esquema la vesícula biliar. El estómago está seccionado también en su sector distal, y tenemos un asa yeyunal. Entonces tenemos 3 estructuras anatómicas que fueron seccionadas. ¿Para qué? Para permitir liberar lo que es la pieza y poder resecar el sector cefálico pancreático. Y luego vendrá el tiempo de las anastomosis, el procedimiento de Chain reconstructivo, ¿verdad? En el cual existen muchas opciones terapéuticas, van a leer que hay muchas formas de reconstruirlo, hay anastomosis pancreático-gástrica, pancreático-yeyunales, con intususcepción, anastomosis ducto-mucosa, pero todas esas son subtipos o variantes de cómo realizar cada una de las anastomosis. Lo importante es que esta asa yeyunal, que es la que queda, que fue seccionada y la que queda libre, nosotros la vamos a ascender, realizamos un ascenso de la asa yeyunal y vamos a realizar una anastomosis pancreático-yeyunal, como se ve aquí en el esquema. Pancreático-yeyunal, que en general la realizamos ducto-mucosa y puede ser a su vez tutorizada por un catéter, o bueno, algunos cirujanos pueden optar por no tutorizarlo. Luego, esa es la primera anastomosis. La segunda va a ser la hepático-yeyunal, o sea, ya le anastomosamos el páncreas, al asa yeyunal, y luego le vamos a anastomosar la vía biliar principal. ¿Para qué? Para que de esta forma la glándula pancreática vierta su contenido hasta el asa yeyunal, al igual que el contenido biliar de la vía biliar principal. Todo eso progresa por el asa yeyunal y luego tenemos que hacer una anastomosis a nivel gástrico, porque teníamos otra sección a nivel gástrico, realizando la anastomosis gastroyeyunal. Entonces, de esta forma queda el asa que recibe el contenido pancreático, el contenido biliar y finalmente el contenido gástrico.
para luego progresar el alimento con sus enzimas pancreáticas y la bilis en sentido distal. Algunos autores prefieren asociarle o le asocian una anastomosis al pie, lo cual va a permitir que el contenido pancreático y biliar progrese en este sentido distal sin ir hacia la anastomosis gastroyeyunal. ¿Para qué? Para evitar el pasaje de enzimas que eventualmente y de jugo biliar que eventualmente pueden generar úlceras de neoboca o reflujo biliar, que en esa anastomosis puede generar complicaciones a futuro. Vamos a mostrar entonces a modo esquemático en estas imágenes cómo nosotros tenemos que realizar un descenso colónico, a abordar lo que es la transcavidad de los epiplones con el decoramiento coloepiploico. Una vez que abordemos la transcavidad de los epiplones, vamos a visualizar el páncreas en su sector de su cara posterior, ¿verdad? Su sector cefálico, cuerpo y cola. Vamos a realizar en esta zona punteada una sección y, y realizar la maniobra de Kocher, que como se ve en esta flecha violeta, es lo que realiza es una movilización del sector cefálico y duodenal hacia el sentido medial, ¿va? Ahí, al realizar la maniobra de Kocher extensa, ampliada, lo que vamos a visualizar por detrás es la cava y la aorta. Vamos ahí a ir viéndolo si hay compromiso ganglionar de ese grupo, que sería el grupo 16, eventualmente se hace un picking, una toma de biopsia de esos ganglios, y se manda a anatomía patológica. En caso de ser positivo, sería una enfermedad en principio incurable, por lo que podría no progresarse en una duodenopatectomía cefálica o no embarcarnos en esa cirugía. Recordando que hasta ahora son todos movimientos o procedimientos que son reversibles. No hemos realizado hasta ahora ningún procedimiento irreversible. Si no encontramos ganglios en esa topografía, no hay asitis, no hay carcinomatosis, no hay metástasis hepática, y tenemos que eventualmente realizar un pasaje por detrás del istmo del cuello pancreático sobre la vena mesentérica superior, recordando que en su sector superior pancreático va a recibir el tronco esplenomisaraico para formar la porta, y si nosotros lo logramos separar de esta zona y no vemos compromiso arterial ni venoso extenso, eventualmente podríamos ir pensando en embarcarnos en una cirugía de intención pretendidamente curativa y ahí sí progresar con lo que es la resección. Si no encontramos elementos de incurabilidad ni de irresecabilidad, vamos a proceder a lo que es la sección gástrica, y luego el pasaje por detrás del páncreas, que ya tenemos realizada la sección gástrica, para liberar el duodeno, ¿verdad? El duodeno 1. Realizamos el pasaje por detrás del istmo del cuello pancreático y luego seccionamos el páncreas. Puede ser seccionado con bisturí, con armónico, con diferentes elementos. Y nos está quedando en este sector luego lo que es la colecistectomía, que ya acá ya está realizada, y la sección de la vía biliar principal, a nivel del hepático común. Esto nos va a permitir, entonces, hecha esta sección superior, liberar el sector cefalopancreático duodenal del anclaje que le genera la vía biliar principal. La sección a nivel del cuello libera el sector cefálico del páncreas, de su amarre o su anclaje al cuerpo y cola del páncreas. El duodeno ya está liberado con la sección a nivel gástrica, y vamos a progresar luego en el decruzamiento. Hay que realizar un decruzamiento duodenal con la sección a nivel del yeyuno y decruzar el duodeno hacia el otro lado, y recién ahí se nos va a liberar lo que es la pieza anatómica, ¿verdad? Que va a incluir el sector cefálico, pancreático, el sector duodenal, el sector distal de la vía biliar principal y el decruzamiento que incluye todo el duodeno. Estamos en el procedimiento de resección, en la técnica de Whipple, para luego pasar, recordando, o sea que ya finalizamos lo que es toda la resección y nos quedan las anastomosis, cómo reconstruir la sección que se hizo a nivel gástrico, pancreático y a nivel de la vía biliar principal. Entonces, esquemáticamente la figura C es cómo las vamos a realizar y la vamos a mostrar en este esquema.
El ascenso de esa asa yeyunal, como se vio en la figura, se realiza de esta forma y se va a realizar la anastomosis pancreático-yeyunal, ¿verdad? Que es la primera anastomosis, pancreático-yeyunal. Hay muchas técnicas, intusucción, ducto mucosa, bueno, y después discutir si es pancreático-yeyunal, hay otros pueden leer que algunas hacen pancreático-gástrica. Estamos hablando de de la más frecuente, de la más común, de la que en general van a leer, es la anastomosis pancreático-yeyunal, ducto mucosa, progresa en este sentido el contenido pancreático y recibe acá en la segunda anastomosis, que es la hepático-yeyunal, ¿verdad? Que es por donde va a pasar el contenido, la bilis, este sector. Entonces ahí ya tenemos esta asa yeyunal que recibe el contenido pancreático y el contenido biliar para luego progresar en este sentido y se realiza la tercera anastomosis, que es la gastroyeyunal, ¿verdad? Pasa entonces, de esta forma queda restituido el tránsito, que queda con la anastomosis gastroyeyunal, queda restituido el pasaje de las enzimas pancreáticas y asegurado el pasaje a nivel biliar. Se imaginarán que todas estas anastomosis tienen sus propias complicaciones, la fístula pancreática es la más frecuente de las complicaciones en este sector, la estenosis, la fuga biliar en primera instancia y luego eventualmente la estenosis y el hepático yeyuno son complicaciones comunes, en general son más alejadas, hay complicaciones de tipo vasculares, hemorragia, se pueden generar colecciones, inyección, sepsis, son todas complicaciones del intraoperatorio, y algunas y otras son del postoperatorio inmediato y algunas del alejado. Y bueno, y finalmente puede generarse alguna falla o alguna fuga a nivel de este sector de la anastomosis gastroyeyunal. Yo les mencioné anteriormente que una forma de evitar el pasaje de enzimas pancreáticas y de bilis hacia esta anastomosis es realizar una anastomosis al pie, este sector, para que de forma independiente el contenido del páncreas y la bilis pasen y la alimentación pasen de forma independiente y no se unan a nivel de esta anastomosis. Bien, entonces ya mencionamos los aspectos del Whipple y la reconstrucción en la CHAI. Elementos que se realizan con más frecuencia para la duodenopancreatectomía cefálica. Acá se ven las piezas, acá tenemos piezas de duodenopancreatectomía cefálica, donde se incluye todo lo que fue mencionado. ¿Por qué? Porque el tumor se encontraba en esta topografía, en una topografía cefálica a nivel pancreático, y para poder resecarla requiere que nosotros realicemos la sección a nivel gástrica para liberar el duodeno. Se ve todo el duodeno que tiene un amplio y estrecho contacto con el sector cefálico y obviamente con la tumoración, por eso nosotros no podemos conservar el duodeno. Se tuvo que realizar una sección a nivel de la vía biliar principal para poder, colecistectomía, para poder liberar su anclaje con la vía biliar principal, y el de cruzamiento duodenal, por eso se ve todo este otro sector de duodeno, para eventualmente extraer la pieza de resección, como se ve aquí también. Acá se ve una lesión quística, que bueno, por la probabilidad de que fuera maligna, o eventualmente se tuvo que realizar una duodenopancreatectomía cefálica. Sector gástrico distal, duodeno, y el sector cefálico pancreático con esta tumoración, que en este caso se trató de una tumoración quística. Y bueno, y culminando con la presentación, la cirugía resectiva tiene una tasa de resecabilidad. Los pacientes, cuando se hace el diagnóstico de un tumor cefalopancreático, un tumor periampular y el resto con más frecuencia los cefalopancreáticos, tiene una tasa de resecabilidad entre el 15 y el 20% para los adenocarcinomas de cabeza del páncreas, de cabeza de páncreas, digo bien. El 80% son otros tipos de cánceres periampulares. No, perdón. Aproximadamente el tumor cefalopancreático es el 80% de los tumores periampulares. Eso fue mencionado. Y en la actualidad el promedio de supervivencia a 5 años es de 15 a 25%, incluso habiendo un gran desarrollo de lo que es la neoadjuvancia, de lo que es luego la cirugía programada en equipos especializados, ¿verdad? Y discutido en un comité de tumores,
y realizándose la cirugía por un equipo entrenado y eventualmente ayudadas. Igual así la sobrevida se ha subido un tanto comparado con series anteriores, pero no pasa el 25-30%. Y el tipo tumoral y sobre todo la topografía es lo que va a marcar el tipo de resección y el pronóstico. Bueno, de más está decir que estamos a disposición para dudas. Es un tema complejo, que van a leer muchas variantes en cuanto a los tipos de anastomosis. Y bueno, pero intentamos hacer un esquema de lo más frecuente, sobre todo pensando en las resecciones cefalopancreáticas y en los tipos de anastomosis que realizamos con mayor frecuencia. Bueno, resta agradecer y estamos a disposición para cualquier duda. Muchas gracias.